Imaginen por un momento, el mundo apenas estrenándose justo afuera de las puertas del Edén. Adán y Eva, expulsados pero vivos, comienzan a formar una familia bajo un cielo que ya no es el del paraíso. Nacen los primeros hijos, la primera hermandad. Pero en lugar de pura esperanza, esta primera generación trae consigo la primera gran sombra, una oscuridad que marcará a la humanidad para siempre. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en la historia contenida en Génesis capítulo 4. Exacto. Nos adentraremos en el relato de Caín y Abel. No es solo la historia del primer asesinato, sino una exploración profunda de cómo el pecado, una vez introducido, comienza a extenderse y, bueno, a mutar. Veremos las consecuencias directas, la justicia divina actuando y el origen de dos caminos, dos linajes radicalmente distintos que definirán el futuro previo al diluvio. Es un capítulo fundamental sobre fe, envidia, la respuesta de Dios y el complejo inicio de la civilización humana fuera del jardín. Suena intenso, vamos a desentrañar los hilos de esta narrativa tan fundacional. Todo arranca con Adán y Eva. El texto nos dice que Adán conoció a Eva, su mujer. ¿Qué significa eso exactamente? Y esa palabra conoció es clave. En hebreo, yadá no se refiere a un simple conocimiento intelectual, sino a la intimidad más profunda, ¿sabes? La unión física y emocional que da origen a la vida. La Biblia usa este término para subrayar la dignidad y profundidad relacional del acto conyugal. Aunque es lógico pensar que ya tenían intimidad en el Edén, este es el primer nacimiento que se registra después de la caída y la expulsión. Entiendo. Y de esa unión nace Caín. La reacción de Eva es fascinante. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Su nombre, Caín, suena muy parecido a la palabra hebrea caná, que significa adquirir o poseer. Es como si dijera, lo tengo. Sí, y hay una interpretación muy interesante, bastante sólida de hecho, que sugiere que Eva, pues aferrándose a la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer, esa que aplastaría la cabeza de la serpiente, pudo haber creído que Caín era ese Mesías prometido. Imagínate, ¿qué expectativa sobre el primer niño? Una expectativa enorme, casi inimaginable. Esperaba al Redentor, al Libertador, y lo que recibió fue, bueno, al primer homicida. Una tragedia desde el inicio. Híjole, qué giro tan dramático y doloroso para Eva. Poco después nace Abel, el hermano, y vemos que desde jóvenes toman rumbos diferentes. Abel se hace pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Esto ya nos dice algo sobre cómo empezó la sociedad, ¿no? Definitivamente. Nos indica que la agricultura y la ganadería no tardaron milenios en desarrollarse. Estas prácticas fundamentales para la civilización surgieron muy temprano en la historia humana post-Edén. No fueron solo cazadores-recolectores por eras, como a veces se piensa. La estructura social y económica comenzó a formarse rápidamente. Adán y Eva seguramente tuvieron más hijos e hijas, ¿verdad? Génesis 5:4 lo confirma más adelante. Es fundamental tener eso en mente, sí. La Biblia a menudo se enfoca en los personajes centrales para el flujo narrativo de la redención, pero debemos imaginar una familia creciente. Esos otros hijos e hijas son importantes para entender, por ejemplo, con quién se casaron Caín y Set más tarde. ¿Hace sentido? Ok, la narrativa avanza. El texto dice, y aconteció andando el tiempo. Pudo ser poco tiempo, pudieron ser años, no sabemos bien. Ambos hermanos se acercan a Dios con ofrendas. Caín presenta del fruto de la tierra. Así, en general. Abel, en cambio, trae de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El lenguaje aquí es muy específico, ¿te fijas? Resalta la calidad. No era cualquier oveja, sino la primera nacida, la mejor. Y no cualquier parte, sino lo más gordo, la grasa, que en la ley posterior sería considerada la porción más selecta reservada para Dios. Hay un esmero, una dedicación evidente en la ofrenda de Abel. Y aquí el momento decisivo, el que lo cambia todo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios acepta una, rechaza la otra. Esto debió ser un shock tremendo. Un shock tremendo, sí. Y la pregunta inmediata es ¿por qué? ¿Era el tipo de ofrenda? ¿Sangre versus vegetales? El Nuevo Testamento, en Hebreos 11:4, nos da la respuesta más clara. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
Ah, entonces no era el qué, sino el cómo. Exacto. No era simplemente sangre versus vegetales, porque las ofrendas de grano eran aceptables más tarde bajo la ley mosaica. La diferencia crucial estaba en el corazón, en la fe. Abel ofreció con fe genuina, con un deseo sincero de agradar a Dios. La ofrenda de Caín, por implicación, pues carecía de esta fe. Quizás era un cumplimiento externo, una rutina religiosa sin verdadera devoción, o tal vez con una actitud incorrecta. Pero, ¿cómo supieron? ¿Hubo una señal? El texto no lo detalla mucho. No lo dice explícitamente. Es posible, como sugieren algunos estudiosos, que hubiera una manifestación visible. Quizás fuego del cielo consumió la ofrenda de Abel, como pasó en otras ocasiones, ¿no? Con Gedeón, con Elías. Mientras que la de Caín, pues, quedó intacta. O tal vez fue una certeza interna comunicada por Dios. Fuera como fuese, el mensaje fue inequívoco para ambos hermanos. Y la reacción de Caín es visceral, oscura. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No es tristeza, es ira, resentimiento profundo. Su rostro lo delata. Sí, es una ira que nace del orgullo herido y de la envidia espiritual. No soportó la aprobación de su hermano frente a su propio rechazo. Vemos cómo el pecado evoluciona, ¿no? Ya no es solo la desobediencia de sus padres, ahora es orgullo, celos religiosos, una hipocresía que se siente ofendida cuando es expuesta. Ante esta reacción tan peligrosa, Dios mismo interviene. Habla directamente con Caín. Es increíble pensar en esa conversación. Le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Como diciendo, ¿qué te pasa, Caín? Obviamente, Dios sabe por qué. La pregunta busca llevar a Caín a la introspección, a confrontar su propia actitud. Es una interpelación llena de gracia, ¿sabes? Ofreciéndole una oportunidad para recapacitar y le da una salida clara. Si bien hicieres, no serás enaltecido. En otras palabras, aún puedes corregir el rumbo, Caín. La aceptación no está cerrada para ti si cambias tu corazón y tus acciones. Pero junto a esa puerta abierta viene una advertencia, muy gráfica, casi cinematográfica. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¡Qué imagen tan fuerte! Es potentísima. El pecado es personificado como una fiera salvaje, agazapada, roberts en hebreo, como un animal al acecho, justo afuera de la puerta, esperando el momento para atacar. Y tiene deseo, teshuká, la misma palabra usada en Génesis 3:16 en el contexto de la tensión entre hombre y mujer tras la caída, de dominar a Caín. Pero Dios le dice, tú te enseñorearás de él. Le afirma que tiene la capacidad y la responsabilidad de dominar ese impulso, de resistirlo. Es una llamada a la lucha espiritual, una advertencia muy seria. Una advertencia solemne, una última llamada a la reflexión y al dominio propio. Pero Caín, bueno, la ignora por completo. El texto es escueto y terrible. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Hay una frialdad en esas palabras. Esa frase es escalofriante, porque implica premeditación. No fue un crimen pasional en el momento del rechazo, Caín rechazó la advertencia divina, albergó el resentimiento y planeó su venganza. Engañó a su hermano, lo llevó a un lugar apartado bajo pretexto de conversar. Y entonces, aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato, la primera sangre humana derramada por mano humana, es un punto de no retorno. Sin duda. La rapidez con la que el mal escala es aterradora. De una desobediencia en el jardín a un fratricidio calculado en una sola generación. La caída humana se muestra aquí en toda su crudeza. Y de nuevo, como hizo con Adán y Eva, Dios se acerca al culpable. La pregunta resuena, ¿dónde está Abel, tu hermano? Otra oportunidad para la verdad, para la confesión. Y la respuesta de Caín, pues se ha convertido en un ícono de la indiferencia y el desafío humano ante Dios. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Híjole. ¿Es una mentira descarada? No sé, seguida de una pregunta retórica llena de cinismo y desprecio por su responsabilidad fraternal. No hay ni una sombra de remordimiento, solo evasión y hostilidad. En el Nuevo Testamento, Judas advierte sobre seguir el camino de Caín. O sea que ese patrón se repite. Exacto.
Ese camino representa la incredulidad, una religión meramente externa y vacía, los celos que hierven por dentro y que finalmente estallan en persecución y violencia contra los justos. Es un patrón lamentablemente recurrente. Dios entonces lo confronta directamente, ¿no? Sí, confrontan la mentira. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Qué imagen tan poderosa! La sangre inocente derramada no queda silenciada, clama a Dios pidiendo justicia. Esta idea aparece en otros textos, como Números 35, que dice que la sangre derramada contamina la tierra. La sangre de Abel pide vindicación. Mucho después, el libro de Hebreos contrastará esta sangre que clama justicia con la sangre de Jesús, que hable un mensaje mejor, perdón y reconciliación. Después de la confrontación viene la sentencia. Y es dura, muy dura. Durísima. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Es una maldición específica para él. Sí, va más allá de la que recibió Adán. Si para Adán la tierra produciría con dificultad y espinos y cardos, para Caín, el agricultor, la tierra misma se rebela contra él, se niega a darle su fruto. Y si Adán fue expulsado del Edén, Caín es condenado a algo peor, no tener un lugar propio en absoluto. Será un fugitivo perpetuo, un nómada sin descanso sobre la faz del planeta. Y la reacción de Caín a este juicio es muy reveladora de su corazón. No dice, he pecado, perdóname. Dice, grande es mi castigo para ser soportado. Se enfoca en las consecuencias para él, en lo pesado del castigo. Totalmente. Es lo que el apóstol Pablo describe como la tristeza del mundo, que produce muerte, en contraste con la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Caín lamenta su sufrimiento, no su pecado. Es autocompasión, miedo a las represalias. Cualquiera que me hallare, me matará. Pero no hay evidencia de un corazón quebrantado ante Dios por lo que hizo. Cero arrepentimiento real. Y entonces, a pesar de todo esto, a pesar de la falta de arrepentimiento de Caín, Dios actúa de una manera, pues, sorprendente. Le ofrece protección. Sí, le dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¡Wow! ¿Y la señal? Ah, sí. El texto añade, puso Jehová señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. No tenemos ni idea de qué fue esa señal o marca. Ha habido todo tipo de especulaciones a lo largo de los siglos, ninguna con fundamento bíblico real. Pero el propósito sí está claro. Era una protección divina para preservar su vida de posibles venganzas humanas. Es un acto de misericordia asombroso. Caín merecía la muerte según la justicia, pero Dios le permite vivir, aunque bajo la maldición pronunciada. Es complejo. Así que, con esta mezcla de juicio severo y protección inesperada, Caín se marcha. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y el nombre Nod, en hebreo, significa justamente errante, vagabundeo. Su destino está sellado en el nombre del lugar. Se aleja física y espiritualmente de la presencia de Dios. Exacto. Y claro, surge la pregunta práctica. ¿Y la esposa? Sí, ¿con quién se casó? Pues, como mencionamos antes, Génesis 5.4 dice que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. En las primeras generaciones, era inevitable y necesario que los hermanos se casaran entre sí o con parientes cercanos como sobrinas o primas. Biológicamente, esto no presentaba los riesgos genéticos que tendría hoy, dado que el acervo genético humano era mucho más puro al principio. Además, las prohibiciones específicas contra el incesto vendrían mucho más tarde, con la ley de Moisés. Así que Caín encontró esposa entre sus propios parientes. Ok, tiene sentido. Y ya en Nod, Caín intenta como contrarrestar su maldición de errante, ¿no? Porque edifica una ciudad, la primera que menciona la Biblia, y le pone el nombre de su hijo, Enoc, que no es el mismo Enoc piadoso del linaje de Set. Ojo, es el inicio de la vida urbana, quizás un intento de encontrar seguridad y permanencia por sus propios medios, una civilización centrada en el hombre. El texto traza rápidamente su descendencia: Enoch, Irad, Mehujael, Metusael, Lamej. Y en esta línea vemos un rápido desarrollo cultural y tecnológico. Lamec, que es el séptimo desde Adán por la línea de Caín, se vuelve una figura central y bastante obscura, la verdad.
Es el primero en romper el ideal monógamo de Dios al tomar 2 esposas, Ada y Sila. Marca el inicio de la poligamia. Sí, y hasta los nombres. Ada puede significar adorno, Sila sombra, y su hija Naama, agradable o bella, quizás apuntan a un énfasis en lo externo, lo superficial. Una cultura enfocada en otras cosas. Y sus hijos son presentados como pioneros civilizadores. Claro, Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, o sea, desarrollo de la ganadería nómada. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, el origen de las artes musicales. Y Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, el inicio de la metalurgia avanzada. Hay progreso material, arte, técnica, la civilización avanza. Pero todo este avance viene acompañado de una culminación de la violencia y la arrogancia que empezó con Caín. Lamec compone un poema, una canción jactanciosa para sus esposas, que es, escalofriante. Sí, les dice: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¡Qué fuerte! Básicamente admite haber matado a alguien, quizás por una ofensa menor, y lo dice con orgullo. Exacto. La palabra hebrea hasta podría sugerir masacrar. Y lo dice como si nada, presumiendo. Y el remate es todavía peor. El clímax de su arrogancia es brutal. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Se atribuye a sí mismo un derecho a la venganza exponencialmente mayor que la protección que Dios le dio a Caín. Es la cumbre de la rebelión, del humanismo desafiante que cree poder dictar sus propias leyes sobre la vida y la muerte. Una cultura que florece materialmente pero se hunde espiritualmente en la violencia y el orgullo. Qué contraste tan brutal con el otro séptimo desde Adán, Enoc, del linaje de Set, de quien se dirá simplemente que caminó con Dios. 2 caminos totalmente opuestos. Pero justo cuando parece que la oscuridad lo cubre todo con la figura de Lamec, la narrativa da un giro esperanzador. Adán y Eva tienen otro hijo, Set. Y Eva declara: con una fe que parece renacer, Dios me ha sustituido otro hijo literalmente, otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Hay esperanza ahí. Set se convierte en la figura clave, sí. Es visto como el reemplazo del justo Abel. A través de él, y no de Caín, continuará la línea de la promesa mesiánica, la simiente de Génesis 3:15. Es el inicio formal del linaje piadoso, la línea de la esperanza en medio de un mundo cada vez más hostil a Dios. A Set también le nace un hijo, llamado Enos. Y el capítulo 4 termina con una frase que es como un faro en la noche. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es una declaración muy significativa. Puede indicar el comienzo de la adoración pública organizada, de la oración comunitaria, o simplemente un despertar espiritual donde la gente empezó a clamar a Dios, a reconocerlo y a buscarlo activamente. Quizás en contraste directo con la autosuficiencia y la violencia que veían crecer en el linaje de Caín. Es un punto de inflexión crucial, una señal de que la fe no se había extinguido del todo. Y con esa nota de esperanza concluye el capítulo 4 de Génesis. Ha sido un viaje intenso, ¿eh? El primer nacimiento fuera del Edén, la primera ofrenda rechazada, la primera muerte violenta nacida de celos espirituales, la rápida espiral del pecado. Vimos la justicia divina que actúa, pero también muestra una misericordia inesperada y la clara bifurcación de la humanidad en 2 caminos. Hemos visto el linaje de Caín marcado por el rechazo a Dios, la violencia, la construcción de una civilización impresionante en lo material y cultural, pero espiritualmente vacía y arrogante, culminando en Lamec. Y por otro lado, el inicio frágil pero real del linaje de Set, el linaje de la promesa, que comienza a invocar el nombre de Jehová, buscando a Dios en medio de la oscuridad. ¿Y ahora qué? Esta exploración nos deja justo en el umbral del siguiente capítulo. Génesis 5 se dedicará a trazar precisamente esta línea de Set, la genealogía que va desde Adán, pasando por Set y Enos, hasta llegar a una figura que será absolutamente central para la supervivencia de la humanidad: Noé. La pregunta que queda flotando es: ¿logrará esta línea que invoca a Dios mantenerse fiel en un mundo que, como vimos con Lamec, se corrompe a pasos agigantados? ¿O la oscuridad terminará por tragar también esta luz?
Da que pensar. Y como pensamiento final para reflexionar, este antiguo relato de hermanos, de fe versus religión vacía, de celos mortales y de las consecuencias generacionales del pecado. ¿De qué maneras vemos estos mismos patrones jugando en nuestras relaciones, en nuestra sociedad, incluso en nuestras propias luchas internas hoy? Esa advertencia sobre el pecado que está a la puerta, deseando dominarnos, ¿sigue siendo tan real ahora como lo fue para Caín? Definitivamente algo en que meditar profundamente.